Hola amigos, bienvenidos a Fogons Corner, vuestro espacio. Vamos a compartir un nuevo programa hoy en la compañía del presidente del Banco de Alimentos de Madrid. Detrás de un lema, nos hace falta lo que a ti te sobra, están los bancos de alimentos, organizaciones sin ánimo de lucro basados en el voluntariado y cuya meta es recuperar y redistribuir los excedentes alimentarios entre las personas más necesitadas. Para hablar de ello, nuestro invitado, don José Antonio Busto, nos va a hacer un poquito el historial solidario de esta iniciativa que empieza, creo, en los años 70, concretamente en Arizona, Estados Unidos. Así es, estaba muy bien enterada. Lo del lema habría que verlo, porque ese lema lo sacamos en algún momento. Lo llevamos una operación kilo y estábamos todos muy contentos con el lema. ¡Ay, qué magnífico lema! Nos hace falta lo que a ti te sobra. Pero resulta que se acercó un señor mayor con 2 bolsas y me dijo a mí, verá usted, a mí no me sobra nada. Yo hago esto porque entiendo que esta labor que ustedes hacen vale la pena, pero que conste que a mí sobrar no me sobra. Es un esfuerzo para mí. Y entonces pensamos, pues el lema no era tan afortunado. Realmente, ¿por qué vamos a poner límites a la generosidad de la gente? Hay gente que quiere sacrificarse en bien de los demás y realmente, no sobrándole nada, colabora con los bancos de alimentos. ¿Qué parte tiene la Iglesia o las organizaciones caritativas en esta Realmente idea? la Iglesia no tiene ninguna. Ninguna. No, esta organización yo diría, no diría que es aconfesional, yo diría que es multiconfesional. Está muy bien, entonces. Es decir, en los bancos de alimentos a nadie le preguntamos si es del Real Madrid o del Atleti o cuál es su club preferido, o si juega al golf o si juega al tenis. Todos los bancos están atendidos por voluntarios absolutos. Yo cuando explico lo que es un banco, suelo decir, los bancos son organizaciones caritativas sin ánimo de lucro, pero son los bancos y los que la integran, que tampoco tienen ningún ánimo de lucro. Todos somos jubilados, o el 99% somos jubilados, que hemos terminado nuestra vida profesional normal, y en los bancos seguimos haciendo lo que hacíamos cuando estábamos operativos, que es trabajar igual, pero no nos paga nadie. Esa es la única diferencia. ¿Cómo funciona un banco de alimentos? ¿Cómo lo hacéis? ¿Cómo la gente viene a vosotros? Porque supongo que aparte de los alimentos también se ponen maquinarias, se ponen, no sé, frigoríficos para conservar, después hay un circuito para distribuir. ¿Cómo lo hacéis? Se busca un presidente de un banco de alimentos, tiene que ser un hombre con iniciativa, con capacidad de gestión y con cierto sentido del humor también. Los bancos están reconocidos oficialmente por la FESBAL y por la FEBA. ¿Nos va a explicar un poquito también sobre...? Los bancos naturalmente tienen que cumplir la legislación que se establezca en cada país y eso naturalmente es así. Entonces se crea FESBAL. FESBAL no tiene más misión que la de coordinar la actividad de los bancos y representarlos cuando hay una negociación que pueda afectar a todos. Esa es la labor de FESBAL. Por lo demás, los bancos son absolutamente libres. Y por lo que hace referencia al FEBA, a la Federación Europea, su misión es parecida. Lo que pasa es que es quizá más lejana, ¿no? No es fácil transportar alimentos. A veces el transporte es más caro que los propios alimentos. Y por lo tanto, el pretender que Francia nos enviase o que nosotros enviásemos a Francia o Inglaterra, eso está fuera de la lógica. Es decir, no es normal. Es más, incluso en España a veces el transporte es un problema. Toda esa labor es la que se hace en España, pero ya en Europa no podría hacerse. De manera que la Federación Europea, las negociaciones con los excedentes de la Comunidad Europea, sí participa la FEBA, la Federación Europea, y hace meses aquí organizamos el 21º Congreso o Asamblea Anual de los Bancos Europeos de Alimentos, ¿no? De esta cifra espeluznante de 8,5 millones de pobres en España, es que es una actualidad terrible. ¿Estáis desbordados? ¿Cómo hacéis? Sí, estamos desbordados hace tiempo, sí. Eso es así. Y están subiendo Nosotros ahora mismo, cada año, venimos a atender en España en el entorno de los 890.000 personas, parcialmente. Es decir, no resolvemos todo el problema de la alimentación. Porque claro, los 8,5 millones, que es el último informe de Cáritas y FOESA, da esa cifra, que yo ya la conocía, de todas maneras. Claro, eso son personas que están por debajo del umbral de la pobreza. Dicho en términos económicos, que tienen unos ingresos inferiores al mes a 574 euros, que es donde está el umbral de la pobreza. Eso es un cálculo que se hace con una media de los ingresos, etcétera, ¿no? Bueno, por lo tanto, tenemos 8,5 millones. Pero claro, los 8,5 millones no están inmediatamente por debajo del umbral de la pobreza. Hay quien
tiene el 15% de eso, que sería alrededor de 100 euros. Y 574 euros en un pueblo pequeño, pues pueden tener un cierto arreglo. Pero en un Madrid o en un Barcelona, eso no hay manera de sobrevivir con esa cifra, ¿no? De manera que esa es la situación. Efectivamente, hay 8,5 millones de personas y creemos que en Madrid puede haber muy bien alrededor de 800.000 personas que están viviendo por debajo del umbral de la pobreza. Y es más, yo creo que ahora mismo son más. Porque claro, esta crisis ha sido muy rápida. Entonces, perfiles que antes en absoluto estaban en comedores públicos, gente, pues ahora están. La gente opta entre, ¿qué hago? ¿Pierdo la casa porque no puedo pagar la hipoteca? ¿O dejo de comprar comida y afronto la hipoteca y no me quedo sin casa? Tanto tengamos este volumen de alimentos, estos son los que podemos atender razonablemente. Si tenemos más alimentos, podremos atender a más entidades. Y hay muchas entidades llamando a la puerta de los bancos y no podemos atenderlas todavía. Y además en los contenedores pues aparece la gente hurgando y eso es muy duro. Y eso podría resolverse sin evitarlo, porque si la gente necesita alimentos, los necesita. No podemos decir, no, usted como hurga ahí, no. Pero sí, a través de las entidades benéficas, podemos de una manera ordenada entregar esos alimentos a las entidades que a su vez los entreguen a las personas. Ese es un poco el proyecto. ¿Y qué respuesta les han dado por el momento? Estamos trabajando en ello. No, los ven muy bien. Creen que eso es perfectamente viable y estamos. Necesitaríamos un volumen de voluntarios muchísimo mayor. Porque en cada centro comercial, al final del día, haría falta un representante del Banco de Alimentos entregando a esas entidades esos alimentos que a su vez la gran superficie ha preparado en ese sitio, en la propia gran superficie, para entregarlo. Sí, creo que en marzo de 2009 vais a adoptar un nuevo proyecto de reglamento, ¿no?, del programa europeo de ayuda alimentaria a los más desfavorecidos. Es la Comisión Europea. Podemos. Sí, la situación es la siguiente. La mitad de los alimentos que distribuimos nosotros proceden del Fondo Español de Garantía Agraria, que depende a su vez del Ministerio de Medio Rural, Marino, Medio Ambiente, Rural y Marino. Esos excedentes alimentarios proceden de un programa que hace unos años se comenzó en la Comunidad Europea, porque había excedentes físicos, había unos excedentes de producción. Y esos excedentes de producción, en un momento determinado, la comunidad pensó que lo mejor era sacarlos del mercado porque eran excedentes para no interferir en el mercado del país. Y al final de año, o en un periodo determinado, entregarlo a la gente más necesitada. Y hasta ahí eso funcionaba así. En el año 2006 llamaron a los bancos de alimentos para encargarse en España de distribuir eso y se estuvo distribuyendo. Pero sucede que en este año 2006 se han terminado los excedentes físicos. Bueno, era política de la Comunidad Europea y que se puede defender. Si la Comunidad Europea dice, ya no tengo excedentes físicos. Lo que ocurre es que esos excedentes se compraban con unos recursos, con un dinero, que arbitraba la Comunidad Europea. La Comunidad Europea decía, bueno, pues a España le asigno 58 millones de euros para comprar alimentos, estos excedentes, comprarlos y transformarlos en alimentos, porque en general solían ser cosas muy básicas. Cereales, leche, y eso había que transformarlo pues en queso, mantequilla. Todo eso se hacía con un concurso público y tal, y se hacía. Al desaparecer los excedentes físicamente, se plantea el siguiente problema. ¿Qué hacemos? ¿Compramos con esos recursos alimentos en el mercado y los repartimos? ¿O por el contrario, cogemos el dinero y se lo damos a los necesitados y que ellos compren alimentos? Esta postura segunda la defendía y la sigue defendiendo Alemania, Reino Unido, Suecia, Holanda, bueno, hasta 7 países. Chequia, Suecia, etc. Hasta 7 países. Por el resto, del resto hasta 27, que somos la Comunidad Europea, pensamos que si esto no se transforma en alimentos, no se van a comprar alimentos. Ese dinero irá a otra cosa. Hay una iniciativa de Banco Sol, que es el Banco de Alimentos de Málaga, de Cheque Menú, si nos puede también informar sobre este tema, que puede ayudar a mucha gente. Sí, efectivamente. Vamos a ver, en un momento determinado el Banco de Alimentos de Málaga, porque claro, aquí se plantea el problema que planteábamos antes. Todo aquello que sea negociable puede convertirse en dinero y por lo tanto. Málaga lo que ha hecho es lo siguiente. Voy a buscar a alguien que me financie la manera de establecer unos cheques comida, de manera que yo entregue esos cheques en unos restaurantes con los que he pactado un menú o varios menús, o lo que sea, por un precio módico y que la gente pueda comer. Porque claro, la situación también es difícil, ¿no? Entonces lo que han hecho es ir a determinados medios financieros, cajas de ahorro y estas cosas, y han dicho, hombre,
abrirnos una cuenta y ahora buscamos dinero en el resto de la población por medio de esta especie de empresarios que dice, pues yo apoyo al Banco de Alimentos y en mi cuenta, pues carguen ustedes como en mi cuenta, donativos, lo que sea, un donativo. donativos, sí. Y entonces está empezando ahora mismo. Yo no sé el resultado que habrá, espero que bueno. Hay otra manera entonces de hacer, de participar que el voluntariado, donativos, maquinaria. Claro, es decir, los bancos necesitan de todo. Para este proyecto del que hablábamos hace un rato, vamos a necesitar cantidad ingente de voluntarios. Mucha gente. Lo que pretendemos es, con muy poco esfuerzo cada día, cubrir mucho espacio. Es decir, no tener a la gente toda la semana a las 8 de la tarde, sino que uno esté un día o dos y otro, en fin, cubrir la semana con mucha gente de manera que no sea demasiado esfuerzo para nadie, ¿no? Ahora, la manera de colaborar, efectivamente, los bancos, ¿qué necesitan? Los bancos necesitan maquinaria de almacén para poder manejar las cosas. Todos. Necesitan dinero porque los medios, las furgonetas que tenemos en los bancos, que lo único que hacen es traer los alimentos al banco porque la entrega se hace a las entidades benéficas que tienen sus propios medios. Entonces necesitamos furgonetas. Las furgonetas necesitan combustible. Entonces hacen falta de todo. Hace falta voluntarios, hacen falta medios logísticos, pero la maquinaria también llega un momento que se acaba, tiene un periodo de vida determinado y en algún momento habrá que reponerla, ¿no? Bueno, pues la gran labor de los bancos de alimentos es buscar todas estas cosas para poder atender a los 800, 900.000 beneficiarios que tenemos. ¿Cómo se puede iniciar una colaboración con los bancos de alimentos? Cualquier persona que de buena voluntad se presenta, toma contacto con usted, da sus datos. Todo eso lo vamos a indicar porque tenéis una página web. ¿Cómo es el proceso? Bueno, puede colaborar de muchas maneras. Hombre, si es una persona joven, lo lógico será que no pueda ser voluntario, por una razón muy sencilla. Los bancos trabajan entre las 8 de la mañana y las 4 de la tarde, y a esa hora la gente normal está trabajando en su lugar de trabajo. Pero si es gente jubilada, entonces puede colaborar como voluntario en el banco. Entonces, colaborar como voluntario en el banco, lo que solemos hacer a la gente es decirle qué le gusta hacer. Y siempre es el mismo comentario. Ya que vas a trabajar gratis, por lo menos que trabajes a gusto, ¿no? Sí. Entonces, procuramos que la gente trabaje en lo que le gusta. Esa es una manera de colaborar con el banco. Otra manera es hacer un donativo al banco, y en todos los bancos, en la página web de FESVAL.org, o sea, www.fesval, Federación Española de Bancos de Alimentos, .org, ahí están todas las direcciones de todos los bancos, los nombres de los presidentes, las direcciones, las páginas web y todo lo demás. De manera que se puede dirigir ahí y hacer un donativo si le parece. Hay gente que hace donativos de manera regular. Otra manera de colaborar con alimentos. Lo que ocurre es que para que una persona privada tenga una cantidad de alimentos importante, entonces no es fácil, la gente en su casa no suele tener muchos alimentos. Pero sí, si quiere hacerlo, nosotros sí le indicaríamos en la ciudad una entidad benéfica que está cerca de su casa que pasaría a recogerlo. Mercamadría a última hora del día, no sé si a última hora de la mañana o del día, empieza a entregar todo aquello que ha ido recogiendo en el propio establecimiento de Mercamadrid y lo entrega a las entidades benéficas que ya las va citando para que en un momento determinado se acerquen allí. Entonces los alimentos que son frescos los entregan en el acto. Parece que la corona española esté muy sensibilizada por sus iniciativas, especialmente doña Leticia, princesa de Asturias. Sí, eso es cierto. Yo tengo una magnífica impresión. La primera vez que acudimos a la zarzuela, nos recibieron. Yo entonces estaba en el Banco de Madrid. Yo antes de estar en la Federación, estaba en el Banco de Madrid. Y en el Banco de Madrid celebramos en el 2004 el 10º aniversario. Como es lógico, había hablado antes de que se creó en el año 1994. Entonces en ese momento pensamos, hombre, qué bueno sería que en estos actos participase pues la Casa Real. Entonces enviamos una carta y la princesa Leticia nos dijo que nos recibirían en la zarzuela, los príncipes nos recibieron. Fue una cosa muy entrañable. Los dos estaban muy enterados de lo que eran los bancos, eso hay que reconocerlo. Y la verdad es que fue una cosa magnífica. Y después, porque además al marchar, al terminar la audiencia, nos dijo, bueno, cualquier iniciativa de los bancos, tenernos al corriente de lo que hagan. Naturalmente, en cuanto llegó la asamblea, la 21ª Asamblea Internacional, dijimos, ya está. Este es lo que le vamos a recordar a doña Leticia, es que está interesada en esto, ya lo sabe. De manera que le pedimos que presidiera la asamblea, acudió a la asamblea, dijo unas palabras, tomó café con todos nosotros, con todos los 18 países que estábamos allí, y resultó muy bien todo. Y estamos muy agradecidos porque creemos que puede hacer una gran labor. Afortunadamente la gente entiende muy bien la labor del banco, sí. Y digamos, por decirlo de una manera muy comercial, que el banco se vende bastante bien. Se conoce y la gente acoge muy bien esa labor. Yo nunca me he encontrado con nadie que no le haya gustado. Es bien sencillo, lo hacemos es recoger muy bien.